El día 4 de mayo del 2023, Phil Spencer hizo acto de aparición en el podcast de Kinda Funny Games, en el que podríamos definir como un salir a dar la cara por todos y cada uno de los platos rotos hasta la fecha, ya que mi intención no es hacer una videorespuesta o crítica, sino analizar y poner en perspectiva lo que podríamos llamar el proyecto de Phil Spencer con la división Xbox de Microsoft. Dejaré en la descripción y el primer comentario el link al podcast de Kinda Funny Games donde se entrevista a Phil Spencer, y ahí cada quien sacará sus propias conclusiones o críticas sobre el tema. Lo que yo voy a hacer es evaluar el potencial hasta ahora desempeño, los desafíos a enfrentar y el posible futuro al que puede ir o no ir. Y recordando siempre que todo esto es solo una opinión que, por mucho que me esforzaré en tratar de argumentar, no deja de ser solo una opinión con la cual no estás obligado a coincidir, y menos significa que es 100% seguro que todo lo que voy a decir vaya a pasar. Pero si lo estoy diciendo es porque creo firmemente en lo que digo, y sin más nada que decir, 2 puntos. Lo primero que hay que dejar en claro en todo este meollo es cuando Spencer declara en la entrevista: nuestro equipo tiene otra visión que es diferente y no va sobre superar a Sony o Nintendo en sus respectivas áreas, sino crear algo novedoso. Lo importante para los verdes es asegurarse de que siempre haya juegos a los que jugar en su plataforma y que los usuarios de dicha plataforma se sientan como ciudadanos de primera clase. Si a esa declaración sumamos anteriores acontecimientos desde la instauración de Spencer tras la ida de Matrix, se podría concluir que las claves para el proyecto de Spencer con la división de videojuegos de Microsoft son las siguientes. 2 puntos otra vez. Lograr que la barrera de entrada al entretenimiento electrónico sea lo más baja posible sin dejar de lado las producciones contemporáneas. De ahí el por qué hay tantas propuestas para acceder al contenido de Xbox, como una consola menos potente y totalmente digital, o la nube de xCloud. Abrir las vías de consumo a nuevos modelos de negocio que puedan innovar la relación del cliente con la marca. Obviamente esto vendría con la propuesta del servicio de suscripción Game Pass directamente inspirada en Netflix, además de la posibilidad de ver en el futuro publicidad en los mismos videojuegos a efecto del gameplay. Venga, que esto lo viene haciendo Fortnite con las colaboraciones de Marvel y Star Wars, por poner unos ejemplos. Renovar la forma en que se produce el contenido de la marca Xbox para que ésta no sea dependiente de la rigidez del modelo tradicional. He aquí el porqué de tanta adquisición de tal o cual casa de producción, además de ser el punto de inflexión sobre los objetivos de Spencer con la marca Xbox, que muy probablemente van en contra de sus seguidores más conservadores. Y en parte la razón por la cual muchos incluso ya no dudan en expresar su frustración. Antes de seguir, creo que es importante resaltar que este proyecto sería imposible de tan siquiera iniciar si no hubiera un colchón de seguridad sobre el cual permitir un generoso margen de pérdidas. Con esto no digo que Sony o Nintendo estén a un par de malas decisiones de quedar desbancados, pero definitivamente no están para hacer cambios drásticos que no podrán revertir después con un chasquido. En efecto, puedo entender la frustración de los usuarios de Sony y Nintendo al ver cómo los supuestos equivalentes a Game Pass en sus plataformas se quedan tan cortos en comparación. Sin embargo, ya han pasado más de 5 años y un ciclo generacional de consolas desde que Spencer anunció su proyecto, y realmente no se ha visto un cambio muy notorio en la gestión del entretenimiento electrónico. Bueno, tal vez no tenga la respuesta a tantos dilemas, pero sí puedo plantear hipótesis sobre el por qué la iniciativa de Spencer aún no termina de despegar, pese a lo atractiva que suena su propuesta en el papel. Lo primero que quiero destacar sobre esta tesis es el funcionamiento del concepto de la tal retención de atención en el entretenimiento más estándar, y cómo se diferencia este cuando se pone en práctica en un medio que es dependiente del activo interés de su espectador / intérprete. Y sí, aquí hay otros 2 puntitos. Sea música, teatro o el siempre conveniente cine, lo cierto es que, a diferencia de lo que páginas como Metacritic o Rotten Tomatoes puedan sugerir, lo único que realmente se exige al entretenimiento de contemplación es que el mismo sea cumplidor en su género y que el mismo no sea contrario a ideologías personales a manera de propaganda según a quien le preguntes.
Si nos empezamos a poner más exigentes con algunas métricas, podríamos llegar a la conclusión de que lo único que necesita un espectador tradicional del cine de superhéroes para incentivarlo a ver una comedia romántica o un drama familiar sería lanzar un hueso a manera de acercamiento. Algo tan simple como ver a tal o cual actor de aquella película del género que comúnmente se consume en otra de un género totalmente distinto puede ser todo lo que se necesita para que él o los espectadores se sientan cómodos en terreno inexplorado a sus placeres más cotidianos. El punto al que quiero llegar, y poniéndome a mí como ejemplo, es que por mucho que en su día le haya tirado tierra al cine hispano y la música reggaetón, al mismo tiempo la paso bien viendo a Omar Chaparro y de vez en cuando a Eugenio Derbez, y si pasan en la radio Danza Kuduro de Don Omar o Suavemente de Elvis Crespo, pues las dejo sonar. Y todo esto es no más por el simple hecho de que me entretienen y no me hacen pasar un mal rato. En contraste, y no exclusivamente con los videojuegos, sino también con la literatura, la necesidad de estar activo en una constante de seguimiento que además de la atención, también exige el compromiso del espectador, ya sea para seguir leyendo o seguir jugando, hace que el gancho que tienen los libros y videojuegos con nosotros sea más dependiente de la misma energía que usamos para llevar a cabo el día a día, ya que no son cosas que se realicen por sí solas durante el reposo, como los ejemplos ya mencionados. Como dato curioso, es por esta misma razón que algo tan vital para la salud como hacer 30 minutos de ejercicio al día no es tan simple cuando se carece de la estimulación adecuada. Y es que en efecto, la palabra clave aquí es estímulo, ya que contemplar metrajes y escuchar sonidos son cosas que hacen nuestros sentidos visuales y auditivos de forma independiente a nuestro estado diurno o nocturno. Los mismos se prestan para hacer más ameno el acto de apreciar entretenimiento contemplativo, sin necesidad de llevar con uno tanta estimulación predispuesta a ese tipo de entretenimiento. Hasta cierto punto se podría decir que la estimulación previa puede llegar a ser dispensable. Hasta cierto punto, claro. Esto hace un gran contraste con los libros y los videojuegos, que son prácticamente dependientes de altas dosis de estimulación previa para ser disfrutados apropiadamente, y ciertamente hay que decirlo, no es lo mismo jugar un juego años después de su salida que hacerlo durante su ventana de lanzamiento. Las ansias por formar parte del discurso del juego cuando este mismo se está gestando no son iguales en el durante que en el después. De ahí el por qué cada vez hay menos personas interesadas en hablar de videojuegos retro. No es solo un algoritmo, es que simplemente como la sociedad que somos, buscamos estar al día con los tópicos de conversación. De ahí también el por qué los videojuegos necesitan campañas publicitarias para generar expectación para el siguiente gran lanzamiento, mejor conocido como hype. El punto al que quiero llegar es que por mucho que con Game Pass tengamos acceso a una amplia biblioteca al tiro, la misma no tarda en quedarse corta cuando empezamos a usar filtros para buscar ejemplares que cumplan con una que otra condición. El entusiasmo por los tipos de contenido junto con la misma oferta y demanda de cada tipo es solo la punta del iceberg de los desafíos a superar del proyecto de Spencer, porque bien uno podría decir que la carencia de abundancia es un problema que se resolverá con el tiempo, conforme vayan saliendo más juegos que se vayan añadiendo al catálogo. Sin embargo, decir eso es no tomar en cuenta los desafíos que conlleva la producción de videojuegos como tal. Ya he hablado de ese tema más a fondo en un vídeo anterior, así que para no repetirme, me limitaré a hacer la más aparente de las comparaciones. Si agarramos una plataforma de streaming, nos daremos cuenta de que la producción de metrajes anual para el cine y la televisión son infinitamente más consistentes en cumplir fechas de entrega y por ende más efectivas en mantener el flujo de estrenos constantes para que los usuarios no se queden sin contenido incluso después de haber finalizado con la contemplación del producto anterior. Se puede escribir mares de texto sobre la relativa calidad de cada producción o de dónde vienen las mismas, pero es innegable que si ponemos los melodramas hispanos a la par de las decenas de cientos de shovelware que salen al año,
Los melodramas por lo menos son cumplidores con los estándares de las chismosas pasadas de 50 años. Los shovelware raramente llegan a cumplir un estándar de cualquier tipo. Básicamente, el segundo desafío a superar de la iniciativa Game Pass es uno que hasta la fecha agobia a toda la industria. Con esto no estoy diciendo que sea necesario esclavizar al personal para hacerlos cumplir con jornadas inhumanas, pero el hecho de que esto sea un problema que afecta a lo que en la superficie son producciones menores hechas por un grupo pequeño de personas, dejando a los juegos en fase de desarrollo durante años, mientras que en el cine se pueden concluir metrajes de perfil medio-bajo en menos de un año, señala el hecho irrefutable de que el concepto de un Netflix de videojuegos es uno para el que la industria actual no estaba preparada para llevar a cabo de forma idealista cuando se lanzó, y solo Dialga sabrá cuándo estaremos listos para cumplir con ese paradigma. Si piensan que ya me pasé de fatalista, pues prepárense, porque el tercer desafío de la iniciativa Game Pass, además de estar relacionado con el tema de la acumulación de abundancia para tener una biblioteca rica de contenido, también es uno que adelanta el inevitable jaque sobre el legado del videojuego como tal. Y si lo pensamos con detenimiento, no es mucho contenido de legado al que un Netflix de videojuegos pueda acceder sin que ello conlleve drásticas cirugías de programación para hacer accesibles las producciones que ya están catalogadas como retro. Hablo en general porque este es un tema que afecta a todos, a unos más que a otros, pero ya que este ensayo va sobre el proyecto de Phil Spencer, me enfocaré en cómo se desenvuelve este desafío desde la perspectiva de la marca Xbox. Para empezar, el concepto de la retrocompatibilidad en consolas Xbox desde la primera hasta la 360 no va sobre incluir la arquitectura de las consolas anteriores en la tarjeta madre de las consolas actuales, sino de realizar operaciones de craqueo en los códigos individuales para acceder al software de la consola contemporánea. Solo por eso se da por sentado que hay un límite sobre el contenido de legado de las consolas Xbox que pueda aspirar a funcionar apropiadamente en el hardware más moderno. Como si fuera poco, el hecho de que las consolas Xbox existan desde el año 2001 culmina en que si se diera el caso en que los programadores de Xbox craqueasen todos los juegos de la primera y segunda generación de Xbox, solo tendrían disponibilidad sobre un catálogo grueso de legado de séptima generación y uno limitado de legado de sexta generación. Ignorando un poco los juegos de PC producidos por Microsoft antes de la formación de la división Xbox, a partir de este punto cualquier posibilidad de tener un Netflix de videojuegos que pueda traer juegos de generaciones anteriores a la fecha de instauración de la marca Xbox, sin que ello implique salirse del terreno de la legalidad, es enteramente dependiente del interés de los propietarios de tal o cual propiedad intelectual de hacer el esfuerzo por ellos mismos de portear dicho software a los hardware contemporáneos. Ya lo había dicho en 2020 y lo volveré a repetir, cuando llegue la hora de decidir qué videojuego retro merezca ser salvado del abismo al que llamamos abandonware, solo se tomará en cuenta a los ejemplares que hayan dejado una memoria rastreable a los usuarios y técnicos del momento cuyos intereses estén alineados con los unos y los otros. De modo que incluso en las ansias de la preservación seguiremos siendo selectivos con lo que será rescatado y lo que no, así que tampoco podemos esperar que el Game Pass dé acceso por las buenas al catálogo de videojuegos retro de entre los 80s y los 90s. Y toda esa verborrea son solo los desafíos que ha de afrontar el proyecto de Phil Spencer para con la sociedad de jugadores cuyo perfil esté en sintonía con la oferta de lo que supone tener un Netflix de videojuegos. Porque en efecto, esta es la parte donde hago alusión a la primera parte del videoensayo que hice sobre cómo los videojuegos alcanzaron el límite, donde realicé una operación matemática para calcular el total de jugadores que existen, cuya forma de disfrutar del medio esté en sintonía con la idea de jugar a varios videojuegos de varios tipos.
No descarto la posibilidad de que mis conclusiones sean erróneas, pero debido a la inexistencia de material para tan siquiera tratar de hacer otra ecuación, no me queda de otra más que sostenerme sobre lo que ya tengo en mano. Y es que realmente el verdadero desafío para que un Netflix de videojuegos funcione apropiadamente no va tanto sobre cómo contentar a los usuarios cuyos intereses ya están en sincronía con la ambición de jugar a un sinnúmero de videojuegos, sino de convencer a las tantas decenas de millones que nunca paran de jugar a los mismos 2 o 3 juegos, que por cierto son juegos incompatibles con el concepto de un Netflix de videojuegos. Todavía recuerdo cómo los productores de Godzilla vs. Kong rechazaron las ofertas de Netflix para liberar dicha película en su servicio de streaming debido al cierre de los cines durante la pandemia. La producción de esa película era demasiado grande como para ser soltada de una en plataformas de streaming sin siquiera hacer una recaudación inicial en taquilla. Pero una vez que se dio dicha recaudación, dicha superproducción ya podía ser vista en la plataforma de HBO, de modo que sin importar cuál sea el tamaño de una inversión, eventualmente el videojuego más caro de la historia puede debutar en Game Pass sin mayores inconvenientes. Mas sin embargo, los videojuegos no son películas y por muy longeva que sea una serie, eventualmente los espectadores llegarán a un punto donde ya no tendrán más episodios que puedan volver a disfrutar por primera vez. Por mucho que se trate de una obra maestra, no es lo mismo ver el final en emisión que en una reproducción. Aquí es donde el videojuego como servicio free to play se presenta como la mayor de las amenazas para el proyecto de Phil Spencer, porque mientras los mega blockbuster AAA para un jugador pueden justificar su llegada a los servicios de suscripción mediante la ley de la eventualidad, los juegos free to play no encajan en este sistema desde la propia concepción. Los juegos free to play son gratis por fundación y se monetizan a través de las microtransacciones. La financiación alternativa no será incompatible con el modelo de Game Pass, pero el concepto freemium sí. Y si estos son los juegos con mayores cifras, no solo de jugadores activos, sino también con un porcentaje de retención sobre el tiempo de juego de las mismas personas que juegan esos juegos, ergo implicaría que si bien no en el futuro más inmediato, eventualmente se llegará a un punto donde el dinero infinito dejará de ser suficiente debido a la ausencia de crecimiento infinito. Por mucho que algunos quieran limitarse a culpar de todo a la inflación, cierto es que el total de jugadores actual que gustan de jugar a múltiples videojuegos se queda corto en comparación a los que se satisfacen con unos pocos juegos que pueden jugar hasta el final de sus vidas, o al menos esa es la idea, que hoy por hoy son los que definen una mayor parte del mainstream del videojuego, y siendo que esos juegos no paran de actualizarse con contenido que renueva el valor para seguir jugándolos, difícilmente llegarán a hartarse de seguir jugando los mismos 2 o 3 juegos. Especialmente cuando varios de ellos aprovechan su posición de éxito para reafirmar su estatus en el panorama como un estándar consolidado. Y es que para los que no se enteran, varios de estos juegos free to play reciben soporte competitivo de parte de sus desarrolladores y editores para organizar eventos que sirven de equivalentes a ligas locales, Premier League, Bundesliga, competiciones regionales, Copa América, Eurocopa, torneo de campeones o eventos mediáticos como la Champions y el Super Bowl, e incluso ya son algunos quienes empiezan a formar el siguiente paso, que es el equivalente al Mundial. Y al ser estos armados por los mismos técnicos de estos juegos free to play, además de que también son quienes dan los premios y en ocasiones hacen partners de usuarios destacados de la comunidad, que por cierto estamos hablando de sumas de dinero bastante impresionantes de lo que podrían parecer en primera instancia, acaban dejando una gran duda sobre el gran proyecto de Microsoft con la marca Xbox a largo plazo. Porque las personas que juegan a estos juegos como servicio, que son gratis, son demasiadas como para no tomarlas en cuenta para el crecimiento de la visión de Phil Spencer, que eventualmente necesitarán porque así funciona el capitalismo, que hace que todo este hobby sea posible en primer lugar. Y ya que hablamos de juegos gratis,
que varios de los que están bien posicionados no son pay to win y pueden ser disfrutados sin mayores inconvenios por personas que viven en el tercer mundo mientras tengan una conexión a internet estable, versus el modelo de pago por suscripción para acceder a un catálogo que, ya sea por activa o por pasiva, eventualmente se quedará corto, como ya le pasa a los grandes del streaming. Por mucho que haya series tan largas que no parecen tener un final planeado, eventualmente los televidentes llegarán a un punto donde pasará una de dos cosas. Bien llegan a ver el final de la serie, lo cual los dejará con tiempo para iniciar una nueva, o llegarán a un punto donde estarán al día con la emisión, que no puede sacar nuevos capítulos día y noche sin parar, lo cual los dejará en los mismos términos de tener tiempo libre para dedicarlo a otra serie. Ya para acabar, solo diré que independientemente de lo que yo piense sobre la visión que tiene Microsoft con el proyecto de Phil Spencer sea el camino o no, sí considero importante que estas cuestiones que he planteado en este ensayo sean estudiadas y analizadas lo antes posible, si no es que ya lo han hecho. Porque de lo contrario es posible que muchas de las ilusiones y esperanzas de su público que se han manifestado con las promesas que la marca Xbox no para de hacer se queden en un vacío. Si me lo preguntan a mí, yo creo que de haber presentado esta idea en los tiempos de la Xbox 360, ahora mismo el concepto del Netflix de los videojuegos estaría mejor posicionado para consolidarse apropiadamente con todo y competitividad autoimpulsadora. Pero hoy en día, con el panorama actual que tenemos, no me sentiría muy seguro apostando a los resultados más idealistas. Más bien lo veo como algo que tal vez no se quede a medias, pero tampoco dará para cumplir con las más altas expectativas tanto de los managers como del público. Sería grandioso que todo esto saliera a la perfección, pero si fuera tan fácil, ahora mismo no me estarías escuchando, y el mayor de los Excelsiors para los que se quedaron hasta el final.